¿Cómo definirías el impacto cultural de los cómics a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI? A ver, el impacto cultural, al fin y al cabo, el cómic es que el cómic empieza en realidad, el primer cómic viene a principios del siglo XIX, pero realmente el cómic no se populariza hasta el principio del siglo XX. Entonces, digamos, todo el impacto que puede haber tenido el cómic existe en el siglo XX y el Claro. XXI. Una de las cosas que ha marcado más, en primer lugar, es eso, una nueva manera de contar historias que antes no existía. Ha ido de la mano, creo yo, de la televisión y el cine a la hora de democratizar la cultura, porque antes, bueno, la literatura o el teatro, digamos que era más para gente culta. Sí. Mientras que el cómic, la televisión, tal, ha venido un poco más para la plebe, ¿no? Y incluso a principios del siglo también teníamos las novelas pulp, que básicamente van de la mano con el cómic. De hecho, se podría decir que el cómic es una extensión de las novelas pulp originales. Vale. Por un lado, eso han ayudado a esa democratización de la cultura, que la gente pudiera tener también ese tipo de acceder a poder leer historias, a poder tener, no tienes que tener un nivel cultural para poder leer a Shakespeare o leerte a Cervantes, sino que te puedes leer lo que escribió Stan Lee. Claro. Es más simple en ese aspecto. Y por otro lado, es verdad que el cómic ha ofrecido muchísima... O sea, vamos a ver, el propio aspecto del cómic se nos ha quedado a todos en la cabeza, para bien o para mal, porque el cómic también tiene mucho detractor, pero siempre la imagen de lo que es un cómic, todos lo tenemos en la cabeza. Y ha traído muchísimos personajes. O sea, pero una infinidad de personajes. Puede que tú no te hayas leído un cómic en tu vida, pero tú sabes quién es Superman, tú sabes quién es Tintín, tú sabes quién es Goku, tú sabes quién es, en España, Mortadelo y Filemón. Sí. Los conoces, aunque no te hayas leído un cómic en la vida. Claro. La cultura popular está impregnadísima del cómic. Sí, demasiado. O sea, demasiado no, quiero decir que es muchísimo, ¿sabes? Muchísimo lo que ha impregnado el cómic a lo largo de los años en toda la sociedad. Pues también, Asterix, se me acaba de acordar. Sí, y si nos ponemos a pensar un poco, vamos, decimos aquí, creo que fue el año pasado que estuve mirando y dije, por curiosidad, ¿cuántos personajes, solo Marvel y DC, cuántos personajes ha creado? Y contando todos los personajes secundarios que aparecen en una historia, en una viñeta, pero que tiene un nombre un poco relevante en la historia, que luego el nombre lo repiten, pero no aparece el personaje, creo que miré y solo Marvel y DC tenían más de 25.000 personajes distintos. Una barbaridad. Es que creo que solo personajes recurrentes, cada una de las editoriales puede tener perfectamente más de 1000 personajes. Sí. De personajes que sean como habituales, ¿no? Sí. Ya te hablo de eso, de personajes que son más tal, sino que coges a los héroes, los villanos, así más o menos recurrentes, y los personajes así, los secundarios rollo Lois Lane, Jimmy Olsen y cosas así, personajes que sean del entorno del héroe o del villano. Y más de 1000 personajes por cada editorial y hasta y a lo mejor me estoy quedando corto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que te quedas corto con 1000. Sí, me estoy quedando muy corto. Son muchísimos. Sí, son muchísimos. Solo mira los X-Men. Ya. Y tienes ahí para aburrir. Empiezas a leer revistas de mutantes y bueno, ya ahí te sacas 500 personajes sin pestañear. Sí, tranquilamente. En cierto modo ya has respondido un poco a la siguiente pregunta, ¿vale? Pero ¿qué diferencia los cómics de otros medios narrativos como el cine o la literatura, más allá de lo que visualmente podemos observar, lógicamente? Claro, hombre, por un lado es lo que te dije antes, ese bajo coste y bajo compromiso, por así decirlo, por parte del consumidor. Pero por otro lado, a nivel de creación, el cómic tiene una cosa que no tiene ningún otro medio, y es la gestión del espacio. Claro. Que otros no tienen que estar planteando. Tú ves una película y cada imagen viene después de la siguiente y no vas a ver la siguiente imagen antes de tiempo. En plan de, cuando venga el plot twist, llega, ¿sabes? Llega y te sorprende. Una novela, bueno, tienes ahí las tal, pero normalmente no es algo que te sorprenda. El cómic, por ejemplo, cuando un creador tiene que crear un cómic, tiene que tener en cuenta que el plot twist tiene que venir al principio de la página izquierda. Claro. Porque si viene a la página derecha, tú empiezas a verte por aquí, a lo mejor te va loco y te... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué está lo viendo ahí? No, a mí me ha pasado alguna vez de estar leyendo algo y ¿qué? Sin empezar a leer, claro. ¿qué?
mirar la otra página y decir, ¿cómo? Pues eso es un grave error por parte del dibujante en ese aspecto, porque tiene que venir, o sea, tiene que tener en cuenta ese tipo de cosas, y muchos dibujantes tienen en cuenta en plan de, oye, tengo que alargar esta escena un poco, hacer a lo mejor algunas cosillas, algunas filigranas para Claro, que aparezca en la página, en el dorso. agrandar una viñeta para que la que den la vuelta sea el pum, el impacto de eso. O incluso lo contrario, recortar una escena para que pueda encajar y Claro. no tenga que tener dos viñetas, dos páginas más, lo que sea, vamos a Sí, hacer sí. cualquier tipo de artimaña. Y eso es una cosa que es un problema que no tienen otros medios, un problema y una ventaja, porque también después, dentro del mundo del cómic gusta mucho romper la cuarta pared. Sí, sí. Y la cuarta pared es muy divertida de romper en el cómic, más que incluso que en otros medios. Sí, yo creo que sí. El hecho de saltarte por la calle de eso, hay algún cómic en el que a lo mejor un personaje coge algo de la viñeta de abajo y la levanta o cosas así, y el mismo abajo está como, coño, me ha quitado. Claro. Ese tipo de cosas no pasa por eso, por la gestión del espacio que tiene el cómic. Sí, sí que es cierto es que, por ejemplo, en Deadpool lo hemos visto en las películas, que es muy fácil, pero es que yo eso lo he visto ya incluso antes de que empezase el UCM, que en muchas películas estaba sucediendo algo y de repente el actor miraba a cámara, explicaba algo de 4 palabras y volvía y seguía con la historia. Claro. Hasta yo personalmente reconozco que hasta que no empecé a leer cómics, eso lo veía como, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué? Y hasta que no entendí lo que era romper la cuarta pared, pues no lo entendía demasiado. Era decir, ¿por qué en esta película o en esta serie han hecho esto? Digo, no entiendo. Si se ha salido del papel, se ha salido del guión, no lo he terminado de comprender. Pero sí que es cierto que en el cómic es como mucho más... Creo que es a la vez más fácil y a la vez más difícil, porque yo veo que, o sea, siento que en el cine y en audiovisual, en la televisión, sea lo que sea, es muy fácil, porque es girar la cámara, dices una frase y sigues con tu guión, mientras la otra persona está 5 segundos inmóvil, como esperando a que se reactive y te las da el pausa y sigues, ¿no? En el cómic es fácil porque tienes como un ámbito más amplio y es más fácil de gestionar a la hora de hacer los dibujos, pero es más creo que también tiene esa complejidad de decir, ostras, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Claro, cuando lo que tú dices de coge algo de alguien de la viñeta arriba, coge algo, le lo quitan, el personaje tiene que darse cuenta y que acaba de pasar tal y cual. Entonces, esa complejidad que en el guión tienes que modelar, por eso lo veo ahí un poco... Pero bueno, eso es en el caso en que quieras tirar ese caso. El caso del cine lo puedes hacer también en cómic. O sea, Deadpool cuántas veces mira a cámara en un cómic y de repente suelta algo, vamos. O incluso empieza a borrarse. Hay un cómic, no sé si sabéis que Deadpool en el cómic, sus bocadillos son siempre amarillos, pero siempre. Y hay me recuerdo un cómic que es una broma en la que no sé por qué Deadpool no puede hablar durante tiempo y en un momento empieza a hablar y dice, ¡oh, qué bonito, mi bocadillo es amarillo de nuevo! Claro, es una ruptura de cuarta pared al fin y al cabo, pero bueno, lo que tú dices, la ruptura de cuarta pared al fin y al cabo viene del teatro. Claro. Por eso se llama cuarta pared, claro, porque son las 3 paredes del teatro y la cuarta es el público. Claro. Lo que te separa del público. Entonces, rupturas de cuarta pared han habido desde siempre. Lo que pasa es que es verdad que sí que yo creo que a raíz de Deadpool es que se ha popularizado a lo mejor el término entre la gente que antes pues la gente no conocía tanto. Pasaba, pero no... Para quien no lo entienda, se ha viralizado. Que hoy a lo mejor... Claro. El término existía desde siempre y tal, pero no la gente, pues eso. Yo recuerdo también la película de Jay y Bobby Silencioso contraatacan, que es una película de romper la cuarta pared constantemente. Constantemente están rompiendo la cuarta pared, pero en aquel tiempo la gente no conocía el término tanto. Claro que sí. Kevin Smith. Sí. Un grande también, por cierto. muy friki también. Muy friki, ha escrito mucho guión de cómic, ha estado a punto de dirigir una película de Superman que hubiera sido un desastre. Bueno, o no. Ojo, igual hubiese estado... Es como lo de Superman siendo Nicolas Cage. Pinta desastre. Es esa película. Vale, pues pinta desastre, pero bueno, a lo mejor hubiese sido desastre por Nicolas Cage, sí, vale. Lo acepto. No, pero ¿por qué Kevin Smith hubiera sido una maravilla? El problema era el productor. No sé si has visto el ¿cómo se llama? El monólogo que tiene Kevin Smith explicando sus conversaciones con el productor. Sí, lo vi. El problema era el productor, porque Kevin Smith, o sea, hubiera hecho Kevin Smith me leído sus cómics de Green Arrow y son una maravilla. Claro. El tío sabe lo que hace. Vale. Pero si te viene un productor y te dice, no, al final tiene que haber una riña gigante, pues, ¿qué haces? Sí, desde luego, no puedes hacer mucho más.